Muy bien, volvimos, gente. Ya estamos con el invitado del día de hoy, es el doctor Ney Castillo, a quien teníamos ganas de entrevistarlo. Es un honor tenerlo aquí hoy. Bueno, muchas gracias, un placer también estar acá en la radio. Muy bien, ¿por qué eligió esa parte de la medicina pediátrica oncológica? Bueno, a mí en realidad desde chico siempre pensé que iba a ser, me gustaba estar con los niños y pensé que iba a ser pediatra. Y bueno, eso hice, en realidad hice la especialidad de pediatría, y cuando estaba en el hospital ahora desaparecido, que era el Pedro Vizca, en aquel momento había dos hospitales de niños, el Vizca y el Pereira Rosell. Yo me formé originariamente en el Pedro Vizca, y bueno, la verdad que el área, cualquier cosa que hubiera hecho en pediatría me gustaba, pero siempre me llamó la atención y me parecía un desafío los niños con cáncer, que obviamente en la época que yo comencé era una historia triste, y la verdad me pareció que era donde de alguna manera podía llegar a hacer algún impacto, y ahí me metí. A mí me da la sensación de que esa especialidad y el lugar donde trabaja es un avión de los Andes que cae todos los días. Bueno, la historia ha cambiado mucho, por suerte. Para la familia sí, sigue siendo un avión que se cae cada vez que sucede, pero nosotros ya lo vemos con un optimismo diferente, porque desde aquella época a ahora ha mejorado muchísimo. Tenemos una organización ahora que es fantástica, la Fundación Pérez Escremini, que no solo nos provee todas las cosas que puedan faltar en el quehacer diario del hospital, sino que además da un apoyo social relevante para que todos los chicos tengan buena chance de curarse, y fundamentalmente el avance de la ciencia. Hoy 80% de los chicos que tienen enfermedades malignas se curan, y eso en la década del 80 era impensable. Así que ha habido avances sustantivos, y nosotros hemos sido testigos presenciales de esos avances, y ahora seguramente van a venir otros, porque tenemos un conocimiento como antes no teníamos de por qué se produce el cáncer, y bueno, y sabiendo más el porqué, conociendo un poco más el porqué, podemos atacar las causas más directamente, en vez de como hicimos en forma tradicional, tirando bombas, que son la quimioterapia, la radioterapia. Hoy se está apuntando, y seguramente en pocos años eso va a ser un impacto muy importante, tratamientos más tipo misil, que atacan la causa, y con eso detener la evolución de la enfermedad. ¿Ya se sabe el origen? ¿Se puede ser genético? Sí, son enfermedades genéticas, más específicamente en los niños que en los adultos. Quiere decir eso que no hay que confundir genética con hereditario. Hereditario es la enfermedad que se transmite de padres a hijos, o que existe en la familia. Genético quiere decir que los genes, cuando se combinan padre con hijo, predeterminan la posibilidad de que se genere una enfermedad oncológica. Y hay un segundo paso, que es el que determina la enfermedad, a esa predisposición genética, que es la que no conocemos, pero sí sabemos los elementos con los que se puede identificar una predisposición a hacer la enfermedad. Yo tuve una experiencia, le contaba antes de comenzar la nota, de tipo familiar muy fuerte, y el doctor Castillo era el ídolo, era el de consulta, al que se le creía. Hay una empatía entre la familia, el paciente, que generó el doctor Castillo, no sé si todos los médicos, pero que la generó. Bueno, yo creo que nosotros hemos formado un equipo que todos trabajan. Incluso hoy tenemos un equipo mucho más numeroso de lo que teníamos antes en el hospital, y
bueno, la forma que tenemos de tratar a la familia y a los chicos es con empatía, es decir, poniéndonos siempre en el lugar del enfermo y tratando de explicar y bueno, que nos acompañe en ese camino, cualquiera sea el resultado final, de la mejor manera posible, pero creo que es un deber, no es un mérito, sino es un deber la atención a los pacientes de la manera más profesional, y eso comprende también el cariño que uno pone en el manejo de una circunstancia tan triste, ¿no? Como es tener en la familia un hijo con una enfermedad maligna. Capaz, seguramente que usted dice, pero ando por otra actividad y me salió a hablar de un tema que... Bueno, estoy un poco acostumbrado, porque yo creo que mi vida mayormente ha sido dedicada a eso, así que estoy acostumbrado, que la gente cuando ando incluso en un partido de básquetbol me recuerdan esto, y es parte de mi vida. Así que... Y hablando del deporte, hay jugadores que lo venden por miles y millones de dólares, acá uruguayos, salteños incluso. Salteños. Y ustedes que son capaces de transformar el dolor de una cruel enfermedad en alivio, siempre peleándola con colaboración de la gente, solidaridad. Es injusto, parece, ¿no? Bueno, yo justo ayer tuve una conversación con un colega sobre un tema parecido, y yo no creo que sea injusto, te voy a decir, yo creo que no convivo, pero conozco mucho uno de los salteños ilustres del fútbol, porque colabora mucho con nuestra fundación, que es Luisito Suárez, y bueno, ellos tienen un arte que no todos lo tienen, solo uno en miles y miles y miles es capaz de hacer las cosas que hace Luis, o que las cosas que hace Cavani, para dar los ejemplos, y ellos generan una cantidad enorme de dinero por ellos mismos, es decir, la gente paga por verlos, pagan la cancha, pagan un espectáculo televisivo, y al final del camino ellos son prácticamente esclavos de un trabajo que los tiene prácticamente todo el tiempo, entrenando, cuidándose, en fin, y venden, y el que vende el producto que ellos generan también hace mucho dinero, así que es el mercado lo que marca lo que cada uno va a ganar. Y bueno, yo estoy feliz que haya uruguayos que le vaya bien y que puedan hacer una diferencia económica con su esfuerzo y su talento, ¿no? Está bien, pero el Parlamento Nacional, hablando un poco de política, en el comienzo de este quinquenio, en el presupuesto, el último presupuesto del Frente Amplio, dificulta el acceso a los medicamentos a las enfermedades raras y terminales. ¿Qué opinión tiene de eso? Sí, nosotros en ese sentido tenemos una propuesta que es bastante, en este momento, aceptada, creo, con prácticamente toda la gente de la oposición, que consiste en la creación de una agencia que sea independiente del gobierno, que dé el aval para la incorporación no solo de medicamentos, sino de tecnología de alto costo, con lo cual quedaría independiente de lo que el Ministerio o el Fondo Nacional de Recursos, que son organismos dependientes del Estado de alguna manera, y que siguen conductas que son gubernamentales. Nosotros pensamos que luego de eso, como sucede, esto no es ningún invento, en los países incluso limítrofes y en los países desarrollados se utilizan agencias independientes, que incluso con representación de la comunidad, para dar aval a una tecnología que se va a incorporar o un tratamiento, una medicación nueva. Tengo un llamadito, doctor, ¿permite? ¿Cómo no? Adelante. Hola, buenas tardes, Pedro. Doctor, ¿cómo anda, Basualdo? ¿Cómo le va? Un saludo para el estimado invitado. Muy bien, muchas gracias. Vos sabés que ya está legislado por ley, Pedro, que el impuesto al cigarrillo y al alcohol para las enfermedades terminales, ¿no? Simplemente no se debería, o no se está cumpliendo como ya está legislado. O sea, hay leyes
que graban a la venta del alcohol y a la venta del cigarrillo, pues justamente para tratar la enfermedad terminal. Este gobierno no debe estar realizando el tratamiento ejecutivo de ese dinero para las personas que padecen esas enfermedades. Muy bien, doctor, gracias por el llamadito. Que pase bien. Un abrazo grande, chao, chao. ¿Hay legislación que no se cumple? Bueno, yo creo que sí, la legislación se cumple. Digo, el tema es que mucho de ese dinero van a rentas generales y no van, incluso por el porcentaje de venta de jugadores, que tiene que ir a determinadas renglones previstos y van a rentas generales donde se le da otro uso. Pero yo creo que el mecanismo no tenemos que inventar nada, está todo inventado. En otros países hay una agencia técnica, que además muchas veces con representación de usuarios, en las cuales se decide qué tecnología se debe incorporar y qué tecnología no, qué medicamentos deben estar en el Vademecum y en la oferta de los pacientes y qué medicamentos no. Si el que tiene que comprar es el que tiene que tomar la decisión, regularmente eso no se cumple. El doctor Ney Castillo integra el equipo de salud del candidato a presidente Ernesto Talvis, ¿así? Cierto. Hay cosas en la reforma de la salud que no cierran, que están mal, hay que profundizar. Bueno, exactamente, ese es el término. Creo que la reforma ya está en la cancha hace 12 años. Nosotros no vemos que haya que refundacionar el país ya está fundado y está andando, entonces tenemos que adaptarnos a la reforma que fue votada en el 2007 y en ese sentido hay que profundizar la reforma o el sistema. Hay 3 o 4 elementos que son de orden. El primero de todos es hacerlo accesible a la gente, es decir, que se confunde a veces la cobertura que la gente tenga en salud con el acceso. Es decir, en Uruguay siempre la gente tuvo cobertura, cuando antes de la reforma la gente que no tenía recursos... La ley del Fondo Nacional de Recursos. Y siempre hubo cobertura. El tema es el acceso. Cuando se festejó y se celebró muchísimo que la gente podía, de pocos recursos, estar en una mutualista. El tema es que cuando accedieron a la mutualista estuvo todo bien hasta que tenían una enfermedad. Cuando tenían una enfermedad tenían que pagar tickets, los tickets promovieron que la gente volviera a los servicios de ACE. Entonces ese sistema medio perverso todavía existe, es un sistema que hay que regular para hacer la medicina accesible a todos, que ese es un poco el fundamento de la reforma. El segundo es que tenemos una medicina que no evaluamos si es de calidad, porque está bueno un sistema nacional de salud, si el sistema nacional de salud tiene buena calidad. Hoy no tenemos ningún tipo de evaluación que nos permita decir si la salud que se brinda en las mutualistas y en los servicios públicos es buena o mala. Queda simplemente a la que en el sistema privado el proveedor, la propia mutualista, informa sobre cómo funciona, sin ninguna supervisión, sin ninguna auditoría, y directamente los servicios de ACE no informan cómo funcionan sus servicios. Por lo tanto, es una incógnita y una falta de transparencia el hecho de que no podamos saber realmente la calidad del servicio que estamos ofreciendo. Para eso nosotros creo que se impone un sistema de auditoría que sea independiente, que hoy lo hace el Fondo Nacional de Recursos. El Fondo Nacional de Recursos, por ejemplo, sostiene los sistemas de los IMAE, la medicina altamente especializada, pero para sostenerla hace auditorías anuales a los servicios a los cuales les paga para dar esa medicina altamente especializada. Hace la auditoría y pone después evidencia los defectos y las virtudes y te pasa una lista de los elementos que hay que mejorar. Eso el Fondo Nacional de Recursos lo hace con los IMAE, es lo que debería ser el Ministerio de Salud Pública como órgano rector de la salud en las mutualistas y en los servicios públicos, para poder informar y saber si lo que aporta por cápitas es lo justo o
tiene que sancionar o tiene que premiar a la mutualista o al sistema público de acuerdo a la calidad de los servicios que brinda. Está bien. La ley del Fondo Nacional de Recursos 1980 es algo para exportar, ¿eh? Hay otros países que no la tienen, ¿no? Bueno, otros países no la tienen, tampoco es necesario porque las medicinas de alto costo las brindan directamente y hay otros países que no la brindan, así que es una buena idea para nuestro país, pero hay que tener en cuenta que es mucho de lo que nosotros brindamos a través del Fondo Nacional de Recursos, que es excelente, está incorporado naturalmente en otros servicios de salud en el mundo, así que no es necesario exportar nada a nadie. Sí, no, yo decía por el acceso a todos, no importa. Sí, bueno, pero yo te digo España, por ejemplo, tiene un servicio nacional de salud que no necesita ningún Fondo Nacional de Recursos. El Fondo Nacional de Recursos es una rueda auxiliar a un sistema que no funciona adecuadamente y ha sido excelente. Yo no soy crítico, digo que es un sistema que funciona muy bien para solucionar las carencias que tiene nuestro sistema. Los sistemas que funcionan en forma sistemas nacionales de salud público, como es el de Canadá, el de Inglaterra, el de los países nórdicos, el de España, para hacerlo más sencillo, no necesitan ningún Fondo Nacional de Recursos porque el propio sistema provee los sistemas de la medicina altamente especializada. Está bien, doctor Ney Castillo, ha sido un gusto. Bueno, placer. Igualmente, que pase bien. Bueno, muchas gracias.